8:15 de la mañana. No hemos llegado a Madrid. Mi hijo va en ese tren. ¿Pueden darle al menos agua? Hemos salido aún sabiendo que ya había incidencias. Inexplicable. Supongo, ministro, que esto lo habrá podido leer en redes sociales si es que no tiene a estos usuarios bloqueados. Gracias, señora Núñez. Los usuarios de Renfe se merecen el mejor trato posible. Renfe proporciona un buen trato a sus clientes, pero evidentemente ese trato siempre es mejorable. Y para eso trabajamos. Yo lo primero que quiero hacer es decirles a los usuarios del tren que esa noche Renfe hizo un enorme esfuerzo por atenderles. En algunos casos lo logró, en otros no, pero desde luego creo que estuvo a la altura en unas circunstancias tremendamente difíciles provocadas por un delito que provocó graves daños en la infraestructura ferroviaria. Pedir a esos usuarios disculpas. Mire, fue usted el primero en hablar de sabotajes, alentando la teoría de la conspiración y cuestionando la seguridad nacional. Es su enésimo caos ferroviario. Y obedece a la falta de inversión, a su mala gestión y al abandono. Hoy hemos conocido que... Fíjese, acabamos de invertir 700 millones de euros en la renovación completa de esa línea, pero ustedes hablan de falta de inversión. Yo en estos días reflexionaba en relación con este asunto y ante toda esta desproporción, toda esta exageración en sus reacciones, su dramatismo, reflexionaba sobre la proporcionalidad en la exigencia de atribuciones de responsabilidad política, ¿no? Y claro, me preguntaba cuál sería, teniendo en cuenta cuál es su reacción en relación con lo sucedido el domingo, un hecho completamente ajeno a Adif, completamente ajeno a Renfe, ¿cuál sería su reacción en el caso de que nos encontráramos ante la hipótesis más grave que se puede producir en un ecosistema ferroviario? Todos estaremos de acuerdo, ¿no?, que la hipótesis más grave de un evento ferroviario es un accidente con víctimas, ¿verdad? Ese sería el más grave, ¿no? Bueno, pues es que en el caso de España esto no es una hipótesis, esto sucedió. En España sucedió la hipótesis más grave. Y claro, yo tiré de hemeroteca para ver cuál era su reacción, porque si esa se hubiera producido estando yo de ministro, teniendo en cuenta lo que hacen ante esto, no sé qué hubieran hecho ustedes conmigo. Me habrían colgado por los pies, no sé qué hubieran hecho. Y claro, dije, bueno, ante un evento de esas características, ¿cómo reacciona el Partido Popular? ¿Exigieron ustedes responsabilidades a la ministra que estaba al frente del ministerio en el año 2013, cuando se produjo aquel accidente? No. ¿Sabe quién se las exigieron? Al ministro socialista que llevaba 2 años fuera del cargo, al señor Blanco. Eso es lo que hicieron ustedes. Por cierto, el señor Hernando, que es quien hizo esta exigencia de responsabilidades, 12 años después, ahí sigue. Y por cierto, le voy a decir una cosa, al igual que usted, en aquella ocasión había una diputada del Partido Popular en aquellos trenes, resultó herida. ¿Sabe lo que les pidió a ustedes? Al menos la cabeza del presidente de Renfe y del presidente de Adif. ¿Qué hicieron ustedes? No concedérsela. ¿Qué hizo ella? Dejó el escaño y dejó el Partido Popular. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes, cuando están en el gobierno, nunca asumen responsabilidades, pero en la oposición siempre las exigen. Muchas gracias. Y usted, sobrado de soberbia. Sí, está usted sobrado de soberbia. Usted gobierna al margen de este Parlamento, al margen del país. Usted cada vez gobierna al margen de la democracia, le da exactamente igual lo que digamos aquí. No permite el debate, no ejecuta lo que aquí se aprueba. Votamos cosas y después no las cumple. Gasta sin presupuesto y está usted en pleno desgobierno. Pero, señor Sánchez, su problema no es que haya golfos a su alrededor, que también. El problema es todo el sistema que usted ha creado, un sistema decadente que España cambiará. Primera es, este gobierno está cumpliendo un compromiso que asumió el Partido Popular cuando gobernaba España en 2014. Me refiero a la inversión en el presupuesto de seguridad y de defensa. Y en segundo lugar, que por supuesto vamos a cumplir con los enfermos de ELA y vamos a cumplir con esos 200 millones de euros. Por cierto, sería bueno que usted le dijera a los presidentes y presidentas autonómicos del Partido Popular que cumplieran también con esos enfermos. Segundo lugar, ustedes llevan 7 años con el apocalipsis que nunca llega, todos los días anunciándolo, todos los días equivocándose, como en el día de la marmota. En fin, tendremos que decirle al Fondo Monetario Internacional, a la OCDE, al Banco de España, a Eurostat, tendremos que decirle a los millones de turistas extranjeros que vienen a nuestro país a disfrutar de sus vacaciones, tendremos que decirle a los casi 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, según nos ha dado la EPA, tendremos que decirle a las familias que ven cómo se mejora el poder adquisitivo, tendremos que ver o decirles a los pensionistas que ven revalorizada la pensión conforme al IPC, pues que todo lo que se prevé
y todo lo que viven en su realidad no es cierto porque lo dice el señor Feijóo y los señores del Partido Popular. Miren, señoría, el problema, el drama que usted está afrontando es que España avanza sin su permiso. Y eso es lo que le molesta. Y como los datos no le acompañan, se inventan un drama. Lo llaman oposición, pero es un mal culebrón. La SEPI en una agencia de colocación socialista, porque ¿dónde está hoy el gerente del Partido Socialista que tramitaba los excesivos gastos del señor Ábalos? Pues fíjese qué sorpresa, en ENUSA, una empresa de la SEPI. ¿Le va a pasar a ustedes con Europa, señora Gamarra, como le pasó con Plus Ultra? Que al final estaban ustedes demonizando a una empresa y los tribunales dijeron que el rescate de esa empresa había sido perfectamente legal, como lo es el rescate de Europa. Pero, señoría, ustedes tienen que aclarar a qué intereses están defendiendo. Cuando ustedes votan en contra del decreto de aranceles, ¿están defendiendo ustedes al campo andaluz? ¿Están defendiendo a las empresas? ¿Están defendiendo a los trabajadores que trabajan en estos entornos que están siendo atacados por esa política arancelaria? Cuando ustedes están en contra del SMI o están en contra de la reducción de jornada, ¿qué intereses son los que ustedes defienden? Cuando votan en contra de las energéticas, ¿están ustedes al servicio de las empresas energéticas, como parece, con sus declaraciones con motivo del apagón? Cuando están ustedes votando en contra de las entidades financieras, ¿están ustedes en contra del interés general de los consumidores, de todos aquellos que hacen uso de los servicios bancarios, o están a favor de los intereses millonarios de esa banca? Y hablando de enchufismo, señora Gamarra, el señor Aznar ni más ni menos que enchufó como presidente de Telefónica a su amigo del colegio, al señor Juan Villalonga. Enchufó como presidente de Caja Madrid también a... Señora vicepresidenta, senador. ¿Dónde está el enchufe? ¿Se atreve a citar a Mazón? Precisamente usted, que la seaga mañana de la Dana con Valencia arrasada remató el asalto a Radio Televisión Española para enchufar a su propia jefa de prensa. La dimisión de Mazón, tendrá usted que presentar la suya. Toledo, ya que menciona usted al señor Mazón, palabra maldita en el Partido Popular, pues le agradecería que me respondiera lo que no ha hecho el señor Olano. ¿Dónde estaba el señor Mazón en las horas siguientes a la tragedia de la Dana del 28 de octubre de 2024? Sería, por mi parte, bastante agradable conocer cuál es esa respuesta. Mire, usted pregunta por a quién nombramos. Pues fíjese, noticias frescas. Un gobierno progresista nombra a personas progresistas para los cargos de responsabilidad. ¿A quién nombraría el Partido Popular y Vox en el gobierno? Pues a personas de derechas y de ultraderecha. Noticias frescas. ¿A quién nombraría usted si usted fuera titular de un ministerio, de una dirección general, de una subdirección general? Pues nombraría a personas altivas, perdonavidas, soberbias, de rancio abolengo, de acreditado linaje, para llevar a cabo las políticas que usted le ordenara. Porque, claro, es que la ley del embudo en su caso es absoluta. A usted le parece que Red Eléctrica no lo puede presidir una exministra socialista, pero le parece muy bien que lo hiciera un alto cargo del Partido Popular que fue alcalde del Partido Popular. Eso le parece estupendo, que presidió Red Eléctrica Española. ¿A usted le parece que una persona con sensibilidad progresista, claro, al Tribunal Constitucional ni acercarse, pero que hubiera un diputado del Partido Popular que fue magistrado del Tribunal Constitucional y un militante del Partido Popular que presidió el Tribunal Constitucional, a usted eso le parece fenomenal? Y por no hablar de Correos, mi favorita. A usted que haya una persona socialista en la dirección de Correos le parece inaceptable. Ahora, que lo sea el señor Feijóo le parece lo más normal del mundo. Pues mire que tenían ustedes a gente experta en sobres para presidir Correos. Gracias. Fiscal general imputado que destruye pruebas como un delincuente profesional. El señor Puente eligió ser troll antes que gestor. Y 8, no tener futuro. Sí, usted mismo, señor Bolaños, cada vez más cercado y más desaforado. ¿De verdad piensa cargarle a su número 2 el muerto de la contratación corrupta de la asesora de Begoña Gómez? Presidente,
que usted, señor Álvarez de Toledo, propague bulos, pues es la historia de su vida, porque usted, le recuerdo que decía que el 11M era obra de ETA, de Marruecos, del CNI, de la Policía Nacional. Por tanto, que usted propague bulos es lo normal. Lo anormal es que su partido la mantenga en el escaño, pero usted mintiendo, eso es absolutamente normal. Sigue con sus insinuaciones. Mire, usted tiene las mismas pruebas para acusarme a mí que yo a usted de zof. Las mismas. Pero yo no hago insinuaciones como usted sí hace. Esto de desear que vayan a prisión personas inocentes solo pasa en las dictaduras, en la de Videla o en la de Franco. Pregunte en casa, igual le dicen cómo era eso. Gracias. Señora Rodríguez de Millán. Señor ministro, yo le voy a hablar en plata. No nos cuente rollos. La semana pasada hubo un apagón en España, el mayor y el más grave de nuestra historia moderna. Millones de españoles se quedaron aislados. Una semana después, miles de españoles se quedaron tirados en las vías de un tren. No nos cuente rollos. Tiene uno en particular que es un problema con la coherencia. Usted dice que la situación en España es muy grave, gravísima. Una situación límite. ¿Y qué hacen ustedes para defender a España? Se queda dormido un diputado de Vox en esta Cámara hoy en el debate que hemos tenido esta mañana. Pero así defienden ustedes a España durmiéndose. También digo que yo les prefiero dormidos que diciendo sandeces y diciendo mentiras. Por tanto, por mi parte, felices sueños. Gracias. La mujer de Sánchez imputada por 5 delitos. El hermano de Sánchez procesado por 2 delitos. La mano derecha de Sánchez imputado por 4 delitos. El fiscal general de Sánchez imputado por 1 delito. Su mano derecha, lo recordará, hoy delegado de Sánchez en Madrid, imputado por corrupción. Con este panorama, ¿cree usted que cumplen los mínimos estándares éticos? Siempre me llama la atención que el Partido Popular hable de estándares éticos cuando hasta 2018 no tuvieron un código ético, lo cual quizá explique pues, esa historia reciente que ha tenido el Partido Popular en materia de corrupción. Mire, vamos a hablar de estándares éticos y vamos a hablar de estándar también de comportamiento. El 28 de abril tuvimos una crisis eléctrica en nuestro país. Se produjo a las 12:33. A la 1, el presidente del Gobierno y la vicepresidenta de Transición Ecológica estaban en Red Eléctrica Española. Y a las 3 nos reunimos en el Consejo de Seguridad Nacional. En 36 horas nos reunimos 6 veces en el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Me puede usted, por favor, indicar qué pasó en las 6 horas posteriores a la crisis del 28 de octubre en Valencia con la Dana? Porque eso también nos va a hacer una idea de cuáles son los estándares éticos y de comportamiento de los diferentes gobiernos, el gobierno, en este caso de España, y el gobierno de la Comunidad Valenciana. Y hablemos también de comportamiento. Mañana se va a votar aquí un Real Decreto Ley de aprobación de 14.000 millones de euros del Gobierno de España para beneficiar a trabajadores, a empresarios, a autónomos, a agricultores, a ganaderos, a pescadores. 14.000 millones de euros. ¿Me puede, por favor, decir si ustedes van a apoyar este paquete de medidas de apoyo a gente, a trabajadores y empresarios españoles, o va usted a estar con los ultras y contra los intereses de España? Gracias. Sin racionalidad y negligente, con las consecuencias que esto le puede acarrear. Una política energética que va incluso contra las leyes de la física. Señora Ana, creo que no, señora Vázquez, creo que no ha dicho ninguna verdad en todo lo que ha referido. El presupuesto del Ministerio del Interior en estos 7 años ha crecido en un 31%. Hemos pasado de 8.200 millones a 11.500 millones para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el plan Gibraltar, evidentemente, más de 160 millones hemos invertido en los últimos 6 años, con mejores medios, con muchas más embarcaciones. Pregunte y usted lo sabe perfectamente. Pero mire, intentar interactuar con usted en temas de seguridad es bastante difícil porque evidentemente manifiesta no un desconocimiento, sino algo peor, una maldad porque sabe que está faltando a la realidad. Pero me dice que tengo que hacer para estar aquí, que haya otra oposición, porque con ustedes yo aquí voy a estar anclado de por vida. Y en segundo lugar, yo tengo una vida, usted 25 años en el Parlamento, yo 30 previos en la función pública. Muchas gracias. Pregunta del diputado don Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, ¿por qué aún no ha dimitido? Señor ministro. Señor Gil Lázaro, gracias, señor presidente. Señor Gil Lázaro,
ya se lo he dicho en alguna otra ocasión, porque esta pregunta usted la ha reiterado a mi respecto. Yo le diría, si usted quiere que eso sea una realidad, hable con su antiguo partido, lleguen a un acuerdo de cómo dirigirme a mí y cómo impugnar las políticas del Ministerio del Interior, porque las que están llevando durante los últimos 7 años no les está dando ningún resultado. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señor Mariscal, me sorprende, pensaba que tenía un aparente conocimiento del sistema energético, pero me sorprende su valoración sesgada al respecto. Lo primero, sí, rotundo, sí. Hemos hecho una planificación energética adecuada a los objetivos europeos, incluso más adecuada que la que el señor Feijóo puso en Galicia del 100% renovable. Nosotros ambicionamos un 81% en el mix eléctrico en el año 2030. Además, adecuada mucho más allá, porque consigue autonomía, reducción de dependencia, reducción de vulnerabilidad en un contexto geopolítico extraordinariamente complicado, precios competitivos, precios estables. Y le recuerdo que el sistema tiene que operar con un principio rector, que es la garantía de suministro operado por el sistema. Por eso estamos investigando qué está ocurriendo. Y por eso es irresponsable, es precipitado y, desde luego, desde el rigor que tiene este Gobierno, cuando tengamos claridad y la información la sabrá con total transparencia. Gracias. Una subordinada suya, la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, que exige un coche oficial para huir del AVE en el que quedó atrapada con otras 700 personas. Puro sanchismo. Ella está bien y el resto de los 700 usuarios, si quieren ayuda, que la pidan. Pues sí, tuvieron que ser rescatados por el Gobierno de Aragón pasadas 11 horas, señor Bolaños. Y verá, los españoles, señor Bolaños, pagan hoy más impuestos que nunca, pero sin embargo España no funciona. Por primera vez en la historia España se quedó a oscuras por culpa del gobierno del señor Sánchez. Apagón total. ¿Y cuál fue la primera decisión del señor Sánchez? Crear una comisión de investigación. Debe ser ya la 11ª comisión de investigación que crea el señor Sánchez. Y le pone a usted a dirigirla. Ya sabemos que hasta dentro de 6 meses no sabremos nada y después, pues ya se verá, ¿no? Pues bien, con Sánchez también, señor Bolaños, la alta velocidad ha pasado de ser motivo de orgullo a convertirse en una verdadera trampa en la que no sabes cuándo te vas a subir y mucho menos cuándo vas a llegar. Infórmese usted antes de hacer las preguntas, se lo ruego, porque la Comisión de Investigación sobre la crisis eléctrica es un órgano técnico que no voy a presidir yo, ni la primera, ni la segunda, ni la 11ª. Entonces conviene que tenga usted una información correcta antes de hacer las preguntas. Mire, vamos a hablar de transparencia y de cómo trabajar en lo que tiene que ser un país cada día más transparente, más democrático y con más controles. Nosotros hemos creado la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante. Ustedes lo que hicieron fue... Sí, ríase. Lo que ustedes fueron crear una mini policía patriótica que lo que hizo fue cometer delitos para tapar delitos que habían cometido ustedes en el Gobierno. Eso es lo que hicieron ustedes. Nosotros hemos reforzado las unidades de la Fiscalía. Ustedes, en Valencia y en Baleares, lo que hicieron fue suprimir las oficinas anticorrupción. Si quiere conocer el estándar ético de este Gobierno, lea The Economist. Ahí se explica. Y si quiere conocer usted el estándar ético del Partido Popular, mírese al espejo. Gracias. A los únicos que con el apagón se les encendió la luz ha sido a usted, que tenía que explicar la nulidad de ese contrato de las balas, y al procesado hermano de Sánchez. Su ausencia durante las últimas semanas no ha sido un apagón, ha sido un verdadero agujero negro. Desaparecido el día del apagón, 5 muertos y arrastrado para declarar la emergencia nacional. Desaparecido el día del caos ferroviario, prefirió ver a los españoles tirados en las vías sin ser rescatados. Hoy tiene 2 opciones: respaldar a los guardias civiles que están investigando el robo de cobre o respaldar a el troll Puente, y detenernos a todos. Señor Marlaska, no sea cobarde y hable de una vez y dé la cara de una vez. ¿Va a anular el resto de contratos que tiene Israel? Y, por cierto, le digo una cosa, no me hable de las cloacas como el señor Bolaños, porque ahora las cloacas son ustedes. Hoy tendría que estar aquí el señor Óscar López y el señor Pachi López para explicarnos las relaciones con Villarejo para deshacerse de Sánchez, que, por cierto, yo le doy una opción. Le doy una opción más transparente. No vayan a Junto Villarejo, coloquen las urnas y los españoles ya verán cómo se deshacen de Sánchez. Señor ministro.
Gracias, señor presidente. Señora Vázquez, ha mezclado, como siempre, todo, pero yo ya tengo la oportunidad de seguirla, consecuencia de la costumbre de escucharla. Pero en ese sentido decirle que de Villarejo a mí lo único que me consta son en otras épocas de gobiernos, el gobierno popular, con otras ministras de Defensa, con otros vicepresidentes, con otros ministros del Interior. Yo creo que usted, que lleva en esta Cámara desde el año 2000, creo que está muy informada porque estaba muy cercana a todas esas personas. Pero teniendo en cuenta su pregunta, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía y la Guardia Civil, durante estos 7 años no han estado desatendidas, sino todo lo contrario. Estamos revirtiendo sus políticas, más efectivos, con mejores dotaciones también, evidentemente, en todos aquellos medios que necesiten. Respecto al contrato que me ha hecho referencia, ya ha contestado hoy el presidente del Gobierno. Nuestro compromiso evidente con la causa palestina, nuestro compromiso con la paz en Oriente Medio, que conlleva no comprar y no vender armamento, digo armamento, al Estado de Israel. Pero eso sí, garantizando la protección de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y siempre bajo principios de neutralidad y legalidad y no conduciendo a la policía a otros ámbitos de ilegalidad a las que ustedes les llevaron. Muchas gracias. ¡Cuánta soberbia! Mire, señora Ágesen, forma parte usted de un gobierno con pocas luces, como han podido demostrar, y con muchos enchufes. Y eso puede explicar lo que ha sucedido aquí. Estaban ustedes advertidos y no hicieron nada. Pudieron haberlo evitado y no hicieron nada. Asúmalo. Es usted la ministra del apagón. Nada más y nada menos. Va usted de técnica, pero es igual de sectaria, de incompetente y frívola que su antecesora, la señora Teresa Rivera. Le aseguro que nadie advirtió a este Gobierno que esto podía pasar. Nadie advirtió. Se lo puedo asegurar. Lo que, desde luego, no refuerza, no ayuda a los 49 millones de españoles, no contribuye y menosprecia el conocimiento de mucha gente que está fuera, es difundir datos falsos, como lo que está haciendo usted ahora. Sí, por supuesto. Desinformación, acusaciones falsas. Por favor, un poco de respeto. Respeto a toda la gente que trabaja desde el rigor. Respeto a aquella gente que realmente sí ha trabajado en una planificación, en una visión y en un país competitivo, precisamente gracias a esa planificación. Gracias. Usted va a pasar a la historia por ser la única ministra desde Alfonso XIII que se le ha ido la luz. No ha dimitido hasta ahora. No. Señoría, insisto, el Gobierno está donde tiene que estar. Después de haber gestionado tantas y tantas crisis, y el Gobierno lo que está haciendo es ahora trabajar en saber cuáles son las causas. ¿Sabe usted cuánto tardan otros países cuando tienen situaciones similares, no solo en restablecer el suministro, sino en identificar las causas? Le animo a que aprenda en qué consiste el sistema energético. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias. Muy buenas tardes, señor Sánchez. Hablaba usted antes de ser terminales de alguien. Lamentablemente, ¿usted sabe de quién es terminal? De Bildu en Madrid. Señora presidenta, señorías, seguro que tenemos muchas cosas que mejorar, faltaría más. Pero, no sé, yo tengo una visión diferente y creo que la mayoría también de navarros y navarras respecto a esa visión tan oscura y negativa, ¿no?, que da usted, señor Catalán. Estaba viendo los datos aquí. Desde 2018 el empleo en Navarra ha crecido un 13%. 36.000 afiliados más a la Seguridad Social, lo que equivale al total de la población en edad de trabajar, por ejemplo, de localidades como Tudela, como Tafalla o como Estella juntos. La subida del salario mínimo interprofesional ha sido del 61%, que, en fin, beneficia a 22.000 navarros y navarras. Es decir, 1 de cada 14 trabajadores que hay en su comunidad foral. Y hemos volcado recursos que yo creo que son absolutamente sin precedentes. Estaba leyendo 468 millones de euros en el Canal de Navarra, 453 millones de euros entre ejecutados y licitados para el tren de alta velocidad, 306 millones de euros para las obras de la A15, por citar solamente estos 3 ejemplos cuando hablamos de infraestructuras, ¿no? En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Navarra, bueno, esta comunidad foral ha recibido la friolera de 1.393 millones de euros, señoría.
con un total de 14.072 beneficiarios, que son en su mayor parte pequeñas y medianas empresas. Y en materia de seguridad, yo creo que nunca en la historia su comunidad foral ha tenido tantos agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil en las calles como con este gobierno. Por tanto, en fin, yo creo que están jugando ustedes al cuanto peor mejor, pero como le he dicho antes al señor Feijóo y le digo a usted, los datos no les acompañan y por tanto pues crean un drama, pero no es oposición, es un mal culebrón. Por tanto, yo le tiendo la mano, seguro que podemos llegar a acuerdos que son beneficiosos para su comunidad foral y también para el país. Pero para eso, pues en fin, tiene que pasar de esa oposición destructiva a una oposición algo más constructiva.